Buenos días, estudiantes. Vamos a ver en esta sesión la norma internacional de contabilidad número 21, efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Esta es otra de las normativas que vamos a revisar en este semestre y que tiene importancia por las transacciones que podemos realizar en donde tenemos, ¿no es cierto?, transacciones en una moneda distinta a la cual, ¿no es cierto?, la entidad lleva su contabilización y muestra su información en los estados financieros. Algunos elementos a destacar respecto de la NIC 21 es precisamente el hecho de establecer algunas indicaciones y procedimientos para poder establecer lo que hoy día reconocemos como la moneda funcional, que es un concepto diferente al que hemos trabajado, ¿no es cierto?, en la presentación de información hasta este momento, donde los estados financieros se presentaban, ¿no es cierto?, bajo la moneda de curso legal del país. En este caso hemos visto solamente situaciones en las cuales los estados financieros y la contabilización de las distintas operaciones es en esa moneda. Sin embargo, la normativa internacional hoy día establece que debemos señalar a través de un proceso de análisis cuál es la moneda funcional que afecta, digamos, a un país o un entorno económico donde se encuentra la entidad y también, por cierto, poder definir cuál es la moneda de presentación de los estados financieros. El objetivo de esta norma internacional de contabilidad 21 es prescribir cómo reportar o incluir en los estados financieros las siguientes situaciones que son importantes en pos de poder reflejar la información dentro de estos mismos informes asociado a transacciones que se realizan en moneda extranjera. Nos vamos a encontrar con muchas operaciones que realiza una entidad que tienen que ver con una moneda diferente a la que hoy día se reflejan los estados financieros o se registran las operaciones, ¿no es cierto?, de las transacciones económicas. Por ejemplo, si tengo una operación, una deuda internacional que es en dólares o es en euro u otra moneda, ¿cómo eso va a impactar el registro de esa transacción en nuestra contabilidad y cómo se va a mostrar dentro de los estados financieros? ¿Qué alcances va a tener esta situación, digamos, de tener una moneda distinta a la cual estamos trabajando, ¿no es cierto?, en nuestros procesos contables? Y por otro lado, también poder reflejar los aspectos más significativos que se refieren a empresas o negocios que la entidad tiene en el extranjero, que es posible se encuentren en una moneda distinta a la cual hoy día se maneja la información dentro de la contabilización de operaciones en el país, ¿no es cierto?, respecto de estas entidades que tienen filiales, ¿no es cierto?, sucursales en otros países del mundo. Y en segundo lugar, cómo convertir los estados financieros a una moneda de presentación, ¿no es cierto?, que es la que se va a reflejar en la información de carácter financiero, que no necesariamente es la moneda de curso legal con que cuenta, digamos, una entidad en el país donde ella desarrolla sus actividades. Algunas definiciones importantes que señalar en el contexto de la NIC 21 es precisamente el concepto de moneda extranjera o divisa. Es importante señalar que cuando estamos hablando de moneda extranjera o de la divisa, se refiere a cualquier moneda distinta a la moneda funcional de la entidad, es decir, a la moneda que se utiliza para poder registrar las operaciones dentro de la contabilidad de una entidad determinada, ¿ya? Entonces, vamos a ir estableciendo cuáles son los criterios para definir la moneda funcional para poder señalar cuando estamos en presencia de transacciones que están realizadas en una moneda o divisa diferente, que en este caso sería este concepto de moneda extranjera. Por otro lado, tenemos el concepto de moneda funcional como otro de los conceptos fundamentales para poder comprender el desarrollo de esta NIC 21. Y se entiende este concepto como la moneda del entorno económico principal
en el que opera la entidad. Vamos a ver que a través del análisis de la NIC 21 nos vamos a encontrar con distintos elementos que nos van a permitir poder identificar este entorno económico. Por lo tanto, hoy día no necesariamente la moneda funcional es la moneda que utiliza un país en particular dentro de su mercado. Por ejemplo, si estamos hablando de nuestro país, de Chile, donde la moneda de curso legal es el peso chileno, hoy día las empresas han determinado monedas funcionales que no son el peso chileno, que pueden ser el dólar, que pueden ser una divisa como el euro, como el yen u otra más que exista. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Bueno, a través de un procedimiento que vamos a ver en estas presentaciones y en la guía que nos entrega, digamos, esta NIC 21 para poder llevar a cabo ese análisis y poder definir la moneda funcional de la entidad en cuestión. Por otro lado, tenemos la moneda de presentación y en este caso es la moneda en la cual se presentan los estados financieros. Y es importante reconocer acá que necesitamos poder establecer en qué moneda se va a presentar la información tanto del estado de situación financiera como del estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio, el flujo efectivo, atendiendo, digamos, a la moneda que la entidad, ¿no es cierto?, ha definido como moneda de presentación. Es importante hacer el alcance, ¿no es cierto?, respecto de las diferencias entre la moneda funcional y la moneda de presentación, porque en una empresa que tiene distintas entidades filiales, pueden existir monedas funcionales diferentes, pero hay que definir una única moneda de presentación asociada, digamos, a la información que se va a mostrar en el consolidado de estas entidades, ¿ya? Por lo tanto, podríamos encontrar allí algunas diferencias entre la moneda funcional y la moneda de presentación. Otros conceptos importantes que menciona la NIC 21 son los conceptos de partidas monetarias y partidas no monetarias. En el caso de las partidas monetarias, que son las que nos vamos a centrar para poder establecer las transacciones y las situaciones que van a afectar a la entidad en torno a las transacciones en moneda extranjera, estas partidas monetarias son unidades monetarias mantenidas en efectivo por parte de la empresa, así como activos y pasivos que se van a recibir o pagar mediante una cantidad fija o determinable en unidades monetarias. Entonces, dentro de los estados financieros nos vamos a encontrar con una serie de partidas, las cuales vamos a ir separando si corresponden a partidas monetarias o a partidas no monetarias. Y es importante en este contexto que podamos identificar algunos ejemplos que representan a cada uno de estos conceptos. En el caso de las partidas monetarias, tenemos las pensiones y beneficios a empleados, ¿no es cierto?, que la empresa tiene como obligación cancelar, pagar un monto definido respecto, digamos, de estos elementos. También los distintos suministros que la empresa requiere para el desarrollo de sus actividades mercantiles, por los cuales también va a tener que generar un desembolso asociado, digamos, al pago de estos suministros. Dividendos que hayan sido registrados previamente como pasivos y que, por supuesto, van a generar la disminución o un movimiento de efectivo en el momento, ¿no es cierto?, de esto ser cancelado. Entonces, tenemos acá este concepto de partidas monetarias que va a estar sujeta, ¿no es cierto?, a esta situación de reconocimiento dentro de la entidad respecto de los valores que vamos a tener que desembolsar finalmente asociadas a estos elementos. Por otro lado, tenemos partidas no monetarias. En este caso, se refiere a la ausencia de un derecho a recibir o una obligación de entregar una cantidad fija o determinable en unidades monetarias. A diferencia del anterior, aquí no existe una obligación o un derecho por recibir un monto fijo respecto de ese elemento, ¿no es cierto?, contable. Ejemplos de partidas no monetarias, tenemos los importes pagados por anticipados de bienes y servicios, cuando se genera, ¿no es cierto?, el reconocimiento ya sea de
este elemento, ¿no es cierto?, como activo dentro de la entidad, ya que se generó un pago por anticipado. Los bienes del activo intangible, ¿no es cierto?, que no son materiales, también son partidas que son consideradas como no monetarias, así como también suministros que se le liquidan mediante la entrega de un activo que no es monetario. Entonces podríamos pagar un gasto, un servicio a través de la entrega no de dinero, sino que de la entrega, por ejemplo, de mercaderías o un bien de propiedad, planta y equipo. Tal como lo indicábamos anteriormente, el concepto de moneda funcional es muy importante para poder definir la moneda en la cual se van a trabajar las transacciones económicas, ¿no es cierto? Y que va a definir cuándo estamos en presencia de una moneda extranjera o no. Para eso es que la norma nos entrega distintos lineamientos para poder establecer cuál es la moneda funcional que tiene las empresas. Y para eso cada una de las entidades hace este análisis establecido en la norma y revela esta información a través de las notas explicativas, como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Para poder determinar la moneda funcional de una entidad, en primer lugar, se tienen que determinar los factores principales. Nos vamos a centrar en estos factores principales, ¿no es cierto?, donde hay un ordenamiento respecto de estos elementos y vamos a ir comprobando que se cumplan o no se cumplan o que se definan, digamos, las monedas que están involucradas en estas acciones. Si las situaciones presentadas dentro de los factores principales aún nos dejan alguna duda porque es diverso el criterio que allí se utilizó, la moneda que se determinó para uno u otro no es la misma, tendríamos que ir a establecer la evidencia de soporte para poder determinar finalmente a qué moneda nos vamos a referir cuando establezcamos la moneda funcional. Entonces, lo primero es centrarnos en los factores principales. Si esos factores principales son determinantes para poder decir que la moneda funcional es X, nos quedamos con ese análisis. Pero si aún nos quedan algunas dudas respecto de ese criterio, tenemos que ir a la evidencia de soporte para hacer el análisis respecto de la moneda funcional. Entonces, como factores principales, tenemos acá la moneda del país en el cual se fijan los precios de venta y de los servicios. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis respecto de cuál es la moneda allí que se determina, ¿no es cierto?, en base a el precio que va a tener el producto o el servicio que la empresa, ¿no es cierto?, eh, venda. Si ese elemento no es tan determinante para poder definir la moneda funcional, vamos al segundo criterio, donde tenemos que analizar la moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones influyen en los precios. Es decir, si ese elemento, si ese bien, si ese servicio de alguna manera está influenciado por otros mercados donde se transa ese tipo de bien o servicio, vamos a tener que ver cuál es la moneda que allí se utiliza. Por otro lado, en tercer lugar, tenemos la moneda que influye en los costos de la elaboración de ese bien o servicio, que puede ser, ¿no es cierto?, la mano de obra, los materiales y otros elementos más que estén involucrados. Entonces, cada uno de estos elementos nos puede llevar a determinar una sola moneda funcional, ya que estamos hablando de una sola moneda, o puede que aparezcan otras monedas involucradas en este análisis. Por lo tanto, vamos a tener que revisar la evidencia de soporte para poder ir argumentando y fundamentando cuál es la moneda que vamos a utilizar. La moneda como soporte también podemos considerar la moneda en la cual se generan los fondos de actividades de financiamiento. También es un indicador que nos va a permitir poder establecer o poder comprobar o corroborar la moneda funcional que va a utilizar la empresa. Las distintas actividades de financiamiento en cuanto a proveedores, acreedores, créditos obtenidos y los valores que allí se establecen en términos a la moneda que se va a utilizar es un indicador también para poder hacer este análisis de la moneda funcional.
Y por último, la moneda en la cual se mantienen los importes cobrados por la actividad de operación, es decir, cómo nos pagan, ¿no es cierto?, los clientes, en qué moneda nos pagan los clientes, también nos va a dar eh, este indicador para poder evidenciar lo que es la moneda funcional de una entidad. Veamos un ejemplo de la determinación de la moneda funcional. Tenemos la siguiente situación. La empresa carbonífera María de los Ángeles Sociedad Anónima está ubicada en la ciudad de Lota, Chile. Esta entidad no desarrolla operaciones en el extranjero, sin embargo, tiene algunas transacciones denominadas en moneda extranjera, por lo que se requiere determinar una moneda funcional para la entidad. Se tienen los siguientes antecedentes para el análisis de la moneda funcional. En primer lugar, los contratos suscritos para la totalidad de los clientes se basan en peso chileno. La facturación es emitida en pesos chilenos, pero el parámetro principal para calcular el precio de la tonelada de carbón es el valor de la tonelada en el mercado en la cual se encuentra expresada en dólar estadounidense. El segundo punto dice, los principales costos se encuentran en sus compras de carbón a pirquineros de la zona. Estos se registran y se mantienen en pesos chilenos. Y por último, los proveedores de la sociedad son nacionales y todas las transacciones están expresadas en pesos chilenos. Veamos entonces el análisis de esta situación presentada por la empresa carbonífera María de los Ángeles en torno a el cuadro que acabamos de revisar para poder determinar cuál es la moneda funcional de esta entidad. Hacemos un análisis partiendo por los factores principales. En este caso, la moneda del país en el cual se fijan los precios de venta es el peso chileno. Tenemos acá, ¿no es cierto?, una actividad que se realiza en nuestro país donde se establecen, por supuesto, las condiciones en cuanto a la venta de este producto, ¿no es cierto?, el carbón. Se establece, ¿no es cierto?, una facturación en peso chileno. Por lo tanto, definimos que en este primer criterio, esta es la moneda, ¿no es cierto?, a utilizar. Luego, la moneda del país cuyas influencias a través de las fuerzas competitivas y regulaciones están asociados al precio de venta. Y aquí, tal como dice el ejemplo, si bien es cierto, nosotros determinamos un precio de venta en peso chileno para nuestros clientes, el valor de el carbón está directamente influenciado por cómo se mueve en el mercado internacional a través del dólar americano. Por lo tanto, en este segundo criterio, tenemos allí que la moneda a utilizar respecto de este punto es el dólar americano. Entonces, tenemos en el primer criterio el peso chileno, pero en el segundo criterio nos aparece este concepto de dólar americano. En el tercer factor principal, la moneda que influye en los costos, nuestro caso nos dice que los costos, tanto de las compras, ¿no es cierto?, que se realizan en nuestro país hacia adquirir, ¿no es cierto?, este carbón a los pirquineros de la zona, es en peso chileno. Por lo tanto, el tercer elemento de este factor principal está compuesto por, en el caso del punto 1, el mismo valor o la misma moneda que se debe utilizar, que es el peso chileno. Por lo tanto, tenemos dos de los tres factores principales para definir el concepto de moneda funcional, que en este caso, aparentemente, ¿no es cierto?, es el peso chileno. Pero vamos a la evidencia de soporte si es que nos entrega algún elemento adicional para poder fundamentar con mayor peso, digamos, la definición de la moneda funcional. Dentro de la evidencia de soporte, en este caso lo que tenemos es antecedentes asociados al financiamiento, ya que la moneda en que se generan los fondos, que es los proveedores, ¿no es cierto?, que entregan estos insumos a la entidad, es en peso chileno. Por lo tanto, hemos determinado, ¿no es cierto?, aquí que la moneda funcional de la empresa carbonífera María de los Ángeles, Sociedad Anónima, es el peso chileno. Por lo tanto, las transacciones que se van a realizar en una moneda diferente son las que vamos a considerar como transacciones en moneda extranjera. Y vamos a ver cuál es el procedimiento para poder
llevar a cabo ese proceso, digamos, de registro y de reconocimiento de las diferencias que se producen entre tener la contabilización en una moneda funcional, que en este caso es el peso chileno, y las transacciones que están en una moneda distinta y que van a tener que ser convertidas a la moneda funcional. También es importante señalar que existen transacciones que la empresa, ¿no es cierto?, lleva a cabo bajo este procedimiento que van a requerir una serie de ajustes dentro de nuestra contabilidad para poder llevar a cabo el proceso de reconocimiento inicial y posterior de las operaciones o transacciones en moneda extranjera. En este contexto es que al definir este concepto de moneda funcional y establecer aquellas transacciones que están eh, en una moneda diferente, vamos a tener un reconocimiento inicial de las transacciones de la entidad y las vamos a convertir, ¿no es cierto?, a valor de tipo de cambio a la fecha en la cual ocurre la transacción económica y en ese sentido vamos a tener un tipo de cambio en ese momento que responde, digamos, a lo que es el proceso de registro inicial de la transacción, ¿ya? Pero luego vamos a tener que reconocer a la fecha de reporte de la información que vamos a tener una situación diferente, ya que el tipo de cambio en ese momento, ¿no es cierto?, es diferente a la que nosotros habíamos registrado inicialmente. Por otro lado, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de obligaciones o derechos por cobrar, estos se van a ir realizando paulatinamente durante un periodo en el cual nos vamos a ir encontrando con tipos de cambio diferente al cual habíamos registrado al momento del reconocimiento inicial, ¿ya? Por lo tanto, estas partidas monetarias que hoy día vamos a trabajar en torno a derechos y obligaciones que la empresa tiene en una moneda diferente a la funcional y que han estado establecidos respecto de condiciones en la compra o la venta de ciertos bienes, nos vamos a tener que centrar en poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es el valor que éstas tienen al cierre de los estados financieros a la fecha en la cual ocurren las transacciones económicas que den origen a un movimiento en estos conceptos contables de activos o pasivos, ¿ya? Y a la fecha en la cual, ¿no es cierto?, se va a realizar la valorización de cada una de ellas. Entonces vamos a ir generando diferencias de tipo de cambio que van a estar dentro del contexto de las realizadas y no realizadas, es decir, de aquellas que han generado un movimiento que la empresa ha llevado a cabo producto del pago de una cuota de esa obligación que estaba en una moneda extranjera, ¿ya? Así como también el reconocimiento de las diferencias de cambio de operaciones que aún no se han llevado a cabo y que tienen que ver con los saldos finales que la empresa tiene, ¿no es cierto?, al momento de cierre de los estados financieros. Estas situaciones, estas diferencias van a quedar registradas dentro de la empresa con un cargo a resultado. Es decir, el efecto de las diferencias las vamos a tener que reconocer directamente en resultados, ya sea como un gasto o como un ingreso, dependiendo de la determinación de la diferencia que se produzca, si hay un aumento de la divisa o una disminución de esa divisa, ¿ya? Eso para el caso de las partidas monetarias. En el caso de las partidas no monetarias, también vamos a tener que hacer una diferenciación en términos de algunos movimientos que vamos a reconocer tanto en resultados, pero también en patrimonio, ¿ya? Producto de estas diferencias de tipo de cambio. En términos concretos, la moneda funcional puede ser modificada solo en el caso de cambio de los elementos que estén o que están en base a la determinación de la moneda funcional. Es decir, si algún condicionante, tanto de los factores principales como la evidencia de soporte cambia, en ese
contexto es que podríamos hacer un cambio en la determinación de la moneda funcional, reconociendo todos los efectos contables que ello pudiese tener. En términos de esta normativa, entonces vamos a tener situaciones en las cuales van a aparecer operaciones, transacciones económicas en una moneda extranjera, es decir, en una divisa diferente a la moneda funcional que tiene la entidad. En ese caso, operaciones, por ejemplo, al crédito, tanto con proveedores o derechos por cobrar a clientes cuando hemos pactado, digamos, una operación en estas divisas, ¿no es cierto?, diferentes a la moneda funcional, vamos a tener que reconocer en una cuenta de resultados diferencias de tipo de cambio, ya que podrán ser positivas o negativas dependiendo de cómo se comporte el valor de la divisa. Pero también va a haber un efecto en patrimonio, y esto es especialmente cuando estamos hablando de los procesos de conversión cuando tenemos negocios en el extranjero. Entonces ahí el efecto que se mide y que se determina es a través de una cuenta de patrimonio que se denomina conversión en moneda extranjera. Para efectos de esta aplicación de la norma internacional, hoy día nos vamos a centrar solamente en las diferencias de tipo de cambio con efectos en resultados. ¿Ya? No vamos a entrar a lo que es la conversión en moneda extranjera de nuestros negocios cuando tenemos, ¿no es cierto?, esta aplicación de la NIC 21. Como toda norma, se establece cierta información a revelar que es importante que se tenga en cuenta porque va a formar parte de la información que se muestra en las notas explicativas de los estados financieros, que como ya les indicábamos, es muy importante que ustedes puedan ir, por supuesto, revisando porque ahí se entregan muchos antecedentes que no lo muestra la cifra concreta en el estado de situación financiera o en el estado de resultados. Por lo tanto, estas notas nos van a permitir poder ahondar más en la información de la entidad. En este caso, se debe informar el importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio. ¿Ya? Entonces, tenemos que revelar esa información respecto de las diferencias, ¿no es cierto?, del monto que hoy día generó las diferencias de cambio en las distintas transacciones que la empresa pueda tener. Las diferencias de cambio clasificadas como un componente separado del patrimonio, también vamos a tener que identificar cuando existe, ¿no es cierto?, esta conversión de nuestros negocios en moneda extranjera, cuáles elementos afectan al resultado y cuáles, ¿no es cierto?, están o deben ser reconocidas dentro del patrimonio, pero bajo un concepto diferente. También se debe reconocer cuando se haya producido un cambio en la moneda funcional que ya indicamos, va a ser solo si se produce algún cambio en la composición de los factores que son los determinantes para el momento de poder determinar cuál es la moneda funcional de una entidad. Por lo tanto, si es que existen esos indicadores que hoy día nos hacen realizar un cambio, se tiene que informar a través de una nota. Y cuando la moneda de presentación sea diferente a la moneda funcional, ya principalmente cuando tengamos que establecer en estas empresas que son holding, ¿no es cierto?, donde hay una empresa matriz que puede tener diferentes filiales que hayan definido monedas funcionales, ¿no es cierto?, diferentes y se deba generar, ¿no es cierto?, la presentación de la información a los estados financieros en una moneda distinta, ¿ya? Veamos un ejemplo de una nota explicativa que versa sobre la aplicación de la NIC 21. En este caso, la empresa Chilquinta colocó dentro de sus informes contables en la nota explicativa que a contar de enero del 2010, los estados financieros son emitidos de acuerdo a las NIF. Según la NIC 21, en su párrafo 9, las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan a su moneda funcional, es decir, a la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad. Para determinarla, Chilquinta consideró la moneda que influía en los precios de venta y en los costos y la moneda en la cual se generan los fondos de actividades de financiamiento y en las que se reciben los montos cobrados por las actividades operacionales.
según la nota a los estados financieros consolidados número 3, sobre criterios contables, el punto 3.11, la compañía y sus filiales han determinado que su moneda funcional y de presentación es el peso chileno. Entonces, la empresa Chilquinta, en este caso, ha hecho todo un análisis que establece la normativa con los distintos factores que pueden estar influyendo, ¿no es cierto?, en la determinación de la moneda funcional, y ella expresa cuál utilizó: la moneda en que influyen los precios de venta, la moneda que influye en los costos, la moneda en las cuales se generan las actividades de financiamiento y las actividades operacionales. En base a ese análisis es que finalmente llega a determinar que la moneda funcional, y en este caso la moneda de presentación, es el peso chileno. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que todas las transacciones que sean en una moneda diferente van a tener que tener este tratamiento que establece la NIC 21 de reconocimiento inicial y posterior, asociada, digamos, a los movimientos en divisa extranjera, ¿ya? Esto es, en general, ¿no es cierto?, la situación en la cual nosotros vamos a enfrentarnos para poder llevar a cabo el proceso de registro de las operaciones asociadas a la NIC 21. El ejemplo que nosotros vamos a ver, a desarrollar en la clase mañana, yo les subí una guía, ya está este ejercicio, pero actualizado con los valores, ¿no es cierto?, de el dólar en el año 2019. Por lo tanto, vamos a desarrollar ese ejercicio que está también descrito en un Word ya dentro del aula, para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, ver la aplicación de esta NIC 21 en torno a los registros que se van a tener que realizar y los ajustes que se van a tener que realizar producto de las diferencias de tipo de cambio. Así es que este ejercicio lo vamos a desarrollar mañana en la clase, ¿no es cierto?, que nos corresponde, donde vamos a ir viendo los distintos aspectos de registro contable y de ajustes contables asociados a la NIC 21. Bien, entonces esta presentación, ¿no es cierto?, la van a tener que revisar para poder aclarar algunas dudas y conceptos que vamos a profundizar mañana cuando veamos la aplicación de la norma contable 21.